Ya, al final, chiquillos, yo paso la lista, entonces quédense en las 2 horas. Miren, el objetivo, como siempre, subrayémoslo para que sepamos de qué estamos, cuál es la habilidad que nosotros vamos a trabajar hoy día, que es evaluar con fundamento un aspecto de la narración. Y lo que el aspecto es lo que no sé, pero igual lo voy a pasar, porque yo no sé si se recuerdan de los tipos de mundo. ¿Alguien me podría nombrar un tipo de mundo? ¿Alguien se acuerda de esa materia? ¿Un tipo de mundo? ¿Lo vieron en la enseñanza básica? Porque el año pasado, por todo lo que vimos, no se pudo por temas de pandemia. Pero en la básica podrían haber visto algo. Ya, si no fue así, ustedes reconocen y lo identifican, tal vez no con el nombre exacto, pero sí saben cuando una película, cuando un libro les presenta una situación y un mundo especial. ¿Qué significa? Por ejemplo, las teleseries siempre muestran situaciones de vida muy semejantes a las que vivimos nosotros, ¿ya? Por ejemplo, también ustedes han visto mucho de la saga de Harry Potter, del Señor de los Anillos, que ven mundos que son distintos a los que conocemos hoy día. No, pues nadie ha vivido un mundo como el de Harry Potter. En Inglaterra incluso hicieron como una ciudad así de set de cine, para que la gente, un centro turístico más, para que entren a un castillo y vayan por las puertas esas que están en las estaciones y cosas por el estilo. Bueno, y dándole esos dos ejemplos, podemos saber que existen mundos distintos de acuerdo a la iniciativa y a lo que ha querido poner el autor. El escritor, cuando va a hacer su producción, su obra, piensa quiénes van a ser sus personajes, quiénes van a ser dónde los va a poner, en el lugar que los va a poner, en el tiempo que los va a poner y en todo el contexto en el que van a estar ellos, ¿no es cierto?, actuando. No solo en la literatura, en las películas, en las series, en todo aquello, los cómics, en todo aquello tienen que estar todos esos mundos que aunque te parezcan muy distintos a lo que uno conoce, a lo que uno conoce en la vida real, pero le dan tales características a los personajes, a las acciones, al tiempo, etcétera, que uno se la cree y te parece verosímil. En eso, ¿de qué trata esto? Mira aquí, recuerda el concepto de tipo de mundo, es lo que yo le estoy recordando, leyendo la siguiente información. Y como siempre podemos subrayar y tomar nota al lado. ¿Qué son los mundos narrados? ¿Qué tipos de mundo existen? El mundo narrado corresponde a las características que envuelven a los personajes y a las motivaciones o conflictos que estos tienen. Entonces, el mundo, bueno, después vamos con cada uno mejor. Se refleja en el ambiente, en las costumbres de los personajes y en sus características psicológicas. Existen diferentes tipos de mundo. A continuación te presentamos algunos de ellos. Por ejemplo, el mundo cotidiano, el que le hablaba yo recién. El cotidiano presenta la lógica del mundo en el que vivimos. Por ende, no hay seres fantásticos ni ocurren situaciones diferentes a las que vivencia la humanidad. Son muy parecidas. Incluso, si ustedes mostráramos una situación que se vive, por ejemplo, en Afganistán, que están los talibanes, y la vida como vive la mujer allá, eso también, aunque es muy raro y muy distinto a nosotros, también ese es un mundo cotidiano, porque está hoy día, usted lo puede mandar un video y se sabe que es así. En cambio, en el mundo mítico, este mundo se caracteriza por poseer dioses y seres sobrenaturales que intervienen sobre el hombre y la humanidad. Es un mundo simbólico en el que se busca explicar los fenómenos de la naturaleza. Yo siempre le digo a los alumnos que si hay dioses
usted le pregunta por el mundo, el tipo de mundo, ese es mítico. Por ejemplo, la Biblia, todo lo que se conocen y estas series que están dando ahora, que daban el de José, ahora dan la de Génesis, ese es un mundo mítico porque ahí se explican, ¿no es cierto?, cómo se creó el mundo y en el hombre, la explicación del mundo y del hombre a través de las divinidades, a través de divinidades que pueden ser las que conocemos en la Biblia, las que conocemos en el mundo greco-romano, en la cultura india, china, etc. Todas las civilizaciones tienen sus mitos que tienen que ver con esto, con la creación del mundo y del hombre, y en donde hay dioses, ¿ya? El mundo onírico. Aquí pueden aprender una palabrita que tal vez no usen ustedes con mucha frecuencia, que es el onírico. Siempre tiene que ver con los sueños. Ustedes saben que los sueños son lo menos lógicos que hay, po. Uno sueña cosas que te parecen bastante absurdas muy de repente, y uno en el sueño puede volar, en el sueño puede vivir algo de tu niñez, de tu futuro, en los sueños siempre están situaciones que uno las reconoce, que no son la realidad, porque pasan cosas como que corresponde a un mundo de los sueños, se presentan a los personajes como parte de un mundo irreal, que a momentos rompe con la lógica. Esto es que lo estoy diciendo yo, la lógica cae en el absurdo. En este tipo de relatos se presenta el mundo interior del hombre y también tiene su sustrato simbólico. Ustedes, yo creo que más de alguna vez han escuchado que los sueños tienen simbolismo, ¿no?, y significan algo. Quien sueña con que se le caen los dientes, siempre dicen que es muerte. Si sueñas con dinero, significa que te va a ir bien. Si sueñas con... Hay muchas interpretaciones con respecto a los sueños, y todo eso, cuando hablamos de aquello, es del mundo onírico. Yo incluso digo, los horóscopos y ese tipo de cosas pertenecen a aquello que está en un subconsciente, donde las cosas fluyen así en desorden. Bueno, los autores y los creadores de obras dramáticas, literarias, cinematográficas, de todas, tienen que darle un sentido. Por más que muestren un sueño, ese tiene que tener cierta coherencia, porque si no es así, no es vendible y la gente no lo puede recepcionar bien. El mundo realista. Porque se parece al cotidiano, es muy cotidiano. Mira, se ambientan en un mundo apegado a la realidad de una época determinada, presenta sus costumbres y formas de concebir la vida. Yo en siempre los pongo, por ejemplo, a muchos de ustedes les gusta, o a las niñas sobre todo, y también, bueno, a algunos varones, esa obra que se llama Orgullo y Prejuicio. Una obra del siglo XIX donde encontramos una familia de clase media alta, en que son puras mujeres, y bueno, tiene una serie de vicisitudes en esa trama. Y ahí nos muestran una época que nosotros lo hemos documentado a través de libros, a través de historia, de que ese mundo fue así. No lo tenemos a ciencia cierta, pero todo lo que está escrito nos dice cómo se vestían, también pinturas, cuáles eran las tradiciones, cómo era la cultura, cómo era la visión de mundo de ese periodo. Entonces, siempre que hay obras que son de época o películas de época, ese mundo es realista. Un libro muy importante de nuestra literatura, no sé si ustedes la conocen, se llama Martín Rivas. Martín Rivas, que incluso alguna vez hubo una teleserie que habló de ella, es también una época del siglo XIX, cuando también la República recién estaba comenzando, y ahí había convulsiones, y donde el personaje principal era un allegado, era un hombre de provincia, llegaba a la ciudad a estudiar Derecho, y se iba a quedar en la casa de un antiguo amigo de su papá, y de una familia que era muy rica, pero este hombre que venía llegando venía apenas con lo justo, con ropa muy vieja, y se enamora de la Leonor, que era la hija consentida
de esa casa de don Damaso Encina, y que muestra muy de la época del siglo XIX, cuando él estudiaba Derecho, entonces entró en una cofradía que eran de los que estaban revolucionando y querían hacer, ustedes han escuchado los pelucones con los liberales, todo de la época del siglo XIX, donde cuando empezó la República hubo varias guerras civiles, hubo varios enfrentamientos acá en Chile, en el que se tuvieron que enfrentar los mismos chilenos contra los chilenos, porque algunos creían algunas cosas, otros, y eso pasó en la realidad. Y como es también de historia, es realista. El mundo fantástico es como le hablaba yo el otro día. Todas las películas de terror son del mundo fantástico. ¿Qué es lo que tiene de distinto, por ejemplo, que lo pueden confundir con el mundo maravilloso? El mundo fantástico sucede cuando un mundo cotidiano rompe su lógica debido al ingreso de un personaje o situación irreal. Por ejemplo, la llegada de un monstruo a la ciudad. Por ejemplo, yo digo que Harry Potter en la primera, él empieza viviendo con sus tíos en la ciudad o en el pueblo donde vivía, y eso pertenece a un mundo cotidiano. Pero de pronto llegan, ¿no es cierto?, estos mensajes, estos avisos, y ahí se empieza a romper la lógica y se convierte del mundo cotidiano. No, ahí el mundo es fantástico porque la lógica del mundo cotidiano se rompe con un hecho sobrenatural, distinto, etcétera, y empiezan a pasar todas esas cosas diferentes a nuestro mundo, y es el mundo fantástico. Mundo fantástico empieza con por ejemplo, los fantasmas, todas esas situaciones son del mundo fantástico. Sucede cuando un mundo cotidiano rompe su lógica debido a un ingreso de un personaje o situación irreal, como les explicaba ahí. Por ejemplo, la llegada de un monstruo a la ciudad. Pero la diferencia, porque por ejemplo, alguien me podría decir que si yo les pongo Harry Potter, ¿qué tipo de mundo corresponde a aquel? Ustedes podrían decirme que es del mundo maravilloso, que voy a explicar recién, porque todas las leyes y todos los personajes están ahí como si fuera una realidad alterna, ¿no es cierto? O sea, fuera otra realidad en que los personajes podían volar en una escoba, en que podían hacer distintas magias, etcétera. Que es el caso, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que pertenece, o en Alicia en el País de las Maravillas, también es como fantástica, porque empieza con un mundo cotidiano y después en el espejo empieza todo ese maravilloso mundo de los encuentros con los animales, etc. Este tipo de mundo tiene una lógica propia con seres sobrenaturales o imaginarios, por ejemplo, centauros o duendes. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan que el otro día, no sé si se acuerdan, que leíamos un trozo de La Granja de los Animales? La Granja de los Animales, ahí hay algo maravilloso porque los animales hablaban, y en ninguna parte los animales hablan. En todos los cuentos que ustedes leen en la infancia, muchos animales hablan, y eso es maravilloso, que suceden cosas y nosotros las aceptamos de todas maneras, porque tienen rasgos en cuanto a los personajes, en cuanto a las acciones y en cuanto a los espacios que son coherentes, que son parecidos a la realidad y le dan un sentido. Mire, para que lo puedan entender, tal vez con otro profesor o otra profesora, les voy a mostrar un video que haga lo mismo. Hay 16. Espérense aquí. Aquí lo tengo, espérense. Ah, se me borró, pucha. Espérense, voy a buscarlo acá, chiquillos, ¿ya? Porque dejar de compartir, yo lo tenía, pero como tuve que ver ese asunto voy a poner aquí, del Zoom, pero debe salirme al tiro porque yo lo vi recién. Pero YouTube, Iron Man no, porque eso lo vimos la semana pasada.
Aquí espérense un poco que voy a poner para que puedan escuchar. Espérense. Tipos de mundo en literatura, ¿no? Aquí estaba al principio. Ahí había, mira, hay una clase de otra profe, pero este es el que vamos a ver nosotros, que es de una página de Yo Estudio del Ministerio de Educación que explica espérense un poquito que... Nuevo Purina Cacha, ahora sin colorantes artificiales, protección para una vida mejor. Espérense un poco, espera, que tengo que ponerle el sonido, compartir sonido. Espérense. No, omitir prueba. Ya. Espérense. Vamos, nos devolvemos. Ahí. Tipos de mundos literarios. Dejen, voy a subir el sonido. En un texto literario se construye un mundo que es aceptado tanto por el emisor como por el receptor. Estos crean un acuerdo tácito. Perdón, ¿escuchan, chicos? ¿Se escucha? Si alguien me puede decir, mira. Tipos de mundos literarios. Sí, profe, sí se En un escucha. texto literario. Espérate. ¿Ah? Sí se escucha, profe. Ah, ya, gracias, Loreto. Espérate. Vamos de nuevo. Ya. Tipos de mundos literarios. En un texto literario se construye un mundo que es aceptado tanto por el emisor como por el receptor. Estos crean un acuerdo tácito entre un narrador y un lector. Algunos de estos mundos son muy parecidos a la realidad. Sin embargo, hay algunos que llegan a ser muy diferentes. Esto lo vemos reflejado a través de los personajes, los hechos, los ambientes y la forma en que es narrado el relato. Veamos los tipos de mundos y sus características. El mundo realista o cotidiano. En este tipo de mundo se establece una analogía con el mundo real. Hay una descripción detallada de los personajes y de los hechos. Una característica clave que nos ayudará a identificarlo será: lo representado no escapa de lo habitual. Las características más importantes son: narrador omnisciente, lenguaje adecuado a cada personaje, uso de diálogos, objetividad y descripción. Mira, aquí hacen... Oye, justo me... Espérate, no es el siguiente. Espérate. Me equivoqué. Espérate, espérate. Ahí es. Ahí. En esta clasificación, aquí la persona que habla lo junta, el realista cotidiano, pero nosotros lo podemos diferenciar por lo que le dije yo recién. Lo cotidiano es que sea de nuestra época y muestre situaciones comunes y corrientes. En cambio, lo realista tiene que ver con lo de época. ¿Ya? El mundo legendario. Este se origina en la tradición oral y anónima. Las características que nos ayudarían a identificarlo sería: se basa en hechos históricos con rasgos fantásticos y está ligado estrechamente al folclore. El mundo mítico. Aquí las narraciones nacen como respuesta a fenómenos naturales. Las características que nos ayudarían a identificarlo serían la existencia de héroes, antihéroes, dioses y acontecimientos sobrenaturales. El mundo onírico. Este crea una lógica similar a la estructura de los sueños, pero no por eso va a ser siempre onírico un cuento que relata un sueño. Lo importante acá es identificar si se quiebran o no las expectativas lógicas de los personajes. Las características de este tipo de mundo son: mundo confuso, sensación de extrañeza en el lector y complejidad de imágenes. El mundo fantástico. Este se da cuando una fuerza sobrenatural irrumpe en el estado normal de las cosas. Es decir, hay extrañeza por parte de los personajes que conforman la historia. También se puede dar cuando una fuerza natural tiene una explicación científica. Acá podemos encontrar el submundo de la ciencia ficción. El mundo maravilloso.
A diferencia del fantástico, lo irreal está entendido como real. Es decir, no hay una extrañeza por parte de los personajes. Es más, los personajes frecuentes son brujas, ogros, hadas, entre otros. El mundo real maravilloso, muy particular en la literatura latinoamericana. Aquí el narrador presenta una realidad como si fuera irreal y mágica, creando un ambiente sobrenatural sin apartarse de lo real y cotidiano. Este es el elemento clave que nos ayudará a identificarlo. La presencia de lo real y lo cotidiano en dualidad con lo sobrenatural. Por último, el mundo utópico. Este es un mundo irreal, ideal y perfecto, y propone modelos sociales, culturales y políticos. Esto nos ayudará a identificarlo. Será establecer si es que propone un nuevo modelo de mundo. ¿Alguien se acuerda? ¿Había visto esa clasificación de mundos, chiquillos? Escucha, espérense. Si la dejé bien. Espérense. Voy a borrar, espérate, voy a sacar Ahí. Ahí sí. Ya. Algo lo tiene, miren, yo les voy a nombrar algunas obras, a ver que ojalá las conozcan y qué tipo de mundo serían, a ver si van entendiendo, chiquillos. Por ejemplo, ¿todos alguna vez leyeron o saben de Papelucho? ¿Qué tipo de mundo sería Papelucho? Papelucho. A ver, pongamos tres para que tal vez los nombres no se acuerdan, pero ya, vamos a poner maravilloso, mítico, cotidiano. Maravilloso, mítico o cotidiano. Papelucho, ¿qué les tinca? Maravilloso. Maravilloso, ¿qué cosa maravillosa hay en Papelucho? Habla el zorro, ¿no? Hay un zorro, ¿no? Sí, pero no, Dale, Papelucho. es el Principito. No, Papelucho es un Ah, niño. Claro, el que me estás hablando tú, sí, ese puede ser. Ese puede ser, porque por lo del zorro y la serpiente y todo eso, sí, es maravilloso. Bien, Joaquín, pero ese es el Principito. Papelucho, esta historia chilena de Marcela Paz, de un niño como de 8 o 10 años, que siempre tenía problemas con su hermana, con su mamá, del colegio. Nadie se leyó, hay Papelucho en el dentista, Papelucho en un montón de Papelucho. ¿Nadie se lo ha leído o alguno? Ya, pero dejemos ya, ese que lo identificó Papeluche era del cotidiano, ya, porque mostraba una situación cotidiana. A ver, pensemos otro libro que ustedes hayan leído, que todos hayan leído, que todos conozcan. Por ejemplo, ¿qué tipo de mundo mostraba? Ustedes conocen la historia de Romeo y Julieta. ¿Qué tipo será Romeo y Julieta si un día le hicieran así con esa vestidura de la Edad Media, ese más o menos ¿El realista? muy bien, realista. ¿Se dan cuenta? Así, ahí en el video que yo recién les mostré, le nombraron incluso otros tipos de mundo. El mundo legendario, que son las leyendas, todos los ¿cómo se dice? Todos los pueblos, todas las civilizaciones tienen leyenda. Aquí son muy conocidas la leyenda de la Pincoya, la leyenda que son parecidas a los mitos, pero lo diferente de la leyenda con el mito, porque las dos explican un hecho, hay hechos sobrenaturales y explican algún fenómeno, lo diferente que
que en la leyenda tienes casi siempre personajes como reconocidos. El capitán tanto, el soldado tanto, se juntó con la India tanto, por ejemplo, y ese es un mundo, y al final los dos murieron, los mataron porque papá los persiguió y los mató, y de ahí salió una flor. Esa es típica una leyenda, y ese es del mundo legendario y explica algo. En cambio, los mitos son mucho más amplios, y uno muchas veces no reconoce a los hombres, son hombres nada más. En la Biblia aparecen nombres que Efraín, que esto, lo otro, ¿no es cierto? Aparecen muchos nombres, pero en otros, como el que vamos a ver, no aparecen en el nombre de los personajes, porque son mucho más amplios y los mitos son más universales. ¿Ya? En cambio, no te hablan de un lugar específico que es por ejemplo, en Olmué, en el Chiloé, en Ancud, no te habla. Ese es más legendario y mítico también, es que cómo apareció el terremoto, cómo aparecieron los truenos, cómo apareció, ¿no es cierto?, el manantial, etcétera. También explica esas cosas, pero en un aspecto mucho más amplio y como atemporal. No sé si me van siguiendo, chiquillos. Bueno, vamos a seguir aquí en la guía y ahí vamos viendo. Siempre en lo que estamos. Estamos en una habilidad, jóvenes, señoritas, de orden mayor, superior. En esta habilidad, como le he dicho en otras ocasiones, por ejemplo, a ustedes les pondrían de puntaje y en la PTD que tienen que dar, o en la CIMSE y toda ella, un puntaje 4, un puntaje 5 al responder preguntas, porque si estamos con un aspecto de la narración, el aspecto de la narración es que estamos viendo el tipo de mundo, pero tenemos que evaluar a qué tipo de mundo evaluamos, si pertenece a un tipo de mundo y qué características tiene de ese tipo de mundo. Ahí estamos evaluando. Aquí lo vamos a ver si podemos. Miren, aquí hay un afiche. Un afiche: emprende el viaje, vive la aventura, descubre Narnia como nunca antes las había visto. Miren, aquí hay un león, están los niños, están los guerreros. Las Crónicas de Narnia, la travesía del viajero del alba, también en digital. Está ahí de donde la sacaron, el dibujo. Díganme, chiquillos, ¿a qué tipo de mundo pertenece Narnia? ¿A qué de los que vimos acá arriba? ¿Cuál es? ¿A qué tipo de mundo? ¿Alguien conoce algo de ahí a lo mejor también? Miren, fíjense. ¿Qué tipo de mundo son las Crónicas de Narnia? Deme uno, díganme uno, chiquillo, de esto. ¿Qué será? Cotidiano, mítico, onírico, realista, fantástico, maravilloso. ¿El maravilloso? Maravilloso, muy bien. Es del mundo maravilloso. Miren, el tipo de mundo, a ver si lo podemos escribir aquí. Mundo, bueno, ya ni, espera, deja sacarle, que se me va a ver feo todo esto así, espérense. Pero ustedes, bueno, tienen que hacerlo también, porque yo esta incluso se la había fotocopiado, pero no la voy a poder hacer ya. Mundo maravilloso. Mire, y ahora lo tenemos que justificar. Y para justificar lo que leímos arriba, y no sé si les quedó claro cuando lo puse también en el video, uno justifica a partir de las características del texto, aquí de la imagen, de lo que uno conoce de las Crónicas de Narnia, y esa justificación se puede basar en los personajes, en los espacios o en las acciones. En eso tiene que usted justificar, le da la característica de ese mundo. Es maravilloso porque, ¿por qué me podrían decir que es maravilloso? En cuanto a los personajes, a ver. ¿Qué podríamos decir en cuanto a los personajes? Miren, mire, aquí está el león y ¿qué animal será? ¿Qué animal es? ¿Qué es lo que es? ¿Un mapache? No, ¿qué es lo que es? ¿Una suricata?
No sé qué animal es el que está en Crónicas de Narnia. Es un ratón. Ah, un ratón, mira. Es un ratón. Ya, mira, ya. El ratón y el león podría. Mira, y aquí también tenemos un murciélago, un dragón. Mira, aquí hay un dragón. Po. Ya. ¿Qué características tienen los personajes? ¿Qué pueden hacer estos personajes que no hacen en la realidad? Estos personajes actúan igual que como los ratones que uno encuentra de repente en el patio, están escondidos ahí en la cocina. Miren, tiene tiene una espada y tiene ahí el cinturón. ¿Qué tipo de características tienen esos animales, chiquillos? Mire, aquí también el barco es un dragón, pero está vivo. Tiene toda la... ¿Ya hablan o no? ¿O no hablan nada? Ay, ¿Cuál es? sí, ¿qué características tienen los animales? Escríbanme para ver por si acaso, porque no, si a alguno lo escucho más, Joaquín, como te escucho un poquito extraño, escríbeme, ¿me puedes escribir? ¿Cómo son los personajes? ¿Qué tienen de distinto o de igual a nosotros? ¿Qué tienen de distinto o de igual? Los personajes de ahí de la Crónica de Narnia. Si eso lo ven, pues chiquillos. Acuérdense que tienen que ustedes hacerla. Yo puedo hacer, pues. Si ustedes la pueden hacer, porque sé que la pueden hacer. Podemos, miren, ¿cómo va a justificar usted que ese mundo es maravilloso? Leamos de maravilloso. Veamos lo que dice aquí. Este tipo de mundo tiene una lógica propia, con seres sobrenaturales o imaginarios, como por ejemplo centauros. Profe. Ya, dime. Que le digo, los animales hablan o no. Sí, pues aquí Eso es lo habla. maravilloso. Sí, muy bien, pues maravilloso. Porque varios de sus personajes son animales que hablan y luchan, pues. E interactúan, no, vamos a poner, hablan e interactúan igual que humanos. Igual que humanos. Alguien interactúan igual que humanos. Espérate, deja sacar. Ahí estamos los personajes. En cuanto a las acciones, ¿ustedes qué creen? ¿Hay acciones como distintas a las que hacemos los humanos? ¿Estos seres son de qué tipo? Mira ahí, ¿qué ser es este? ¿Qué dirían ustedes que es este? O este mismo que está aquí. ¿Qué seres son? Porque el ratón y el león sí que están en la vía. Pero esto están aquí en la realidad. ¿Cómo le llamamos a estos seres? Si usted ve un monstruo, ¿cómo le dice? Es un ser, ¿cómo es? Ese dragón es como uno mitológico, ¿no? Sí, son como mitológicos, es maravilloso, pero es como, sí, tiene esos animales que son como así, pongámosle, son sobrenaturales. Sobrenaturales, espérate. Y vamos a poner aquí, igual que humanos, son animales sobrenaturales porque, perdón, espérense, animales sobrenaturales porque no son como los que nosotros conocemos, ni siquiera los más extraños que podáis buscar en un zoológico, en un circo, no hay de estos animales, po. Y son absolutamente creados por la imaginación del autor. En cuanto a los espacios, si ellos son animales sobrenaturales, ¿ya?
Las acciones, ¿cómo van a ser las acciones? ¿Van a ser acciones normales? Las acciones no van a tener también así como carácter de cosas que no se hacen en la realidad, también sobrenaturales. Miren, sí, a ver, para que ustedes consideren un mundo maravilloso, al menos tienen que encontrar dos elementos. Estamos hablando de los personajes, de las acciones, los personajes, las acciones y los espacios. Personajes, acciones y espacios. Sí, estoy aquí en clase, ¿ya? Personajes, acciones y espacio. Ya tenemos uno, que es los personajes. Elijamos espacio o acciones. ¿Qué les parece a ustedes diferente? ¿El espacio o las acciones? Nos va quedando 1:32, chiquillos, para que terminemos aquí. Después volvemos al tiro. Díganme algo del espacio o algo de la acción que les parezca distinto. Las acciones tiran como poder, ¿o no? ¿O no que ver? Muy bien. Las acciones tienen poderes, tienen poderes, ¿cómo podríamos poner así? Sobrenaturales, no, para no repetir la palabra. Tienen poderes mágicos, vamos a poner, ¿ya? Mágicos, para no poner sobrenaturales. Tienen poderes, ¿no es cierto?, sobrenaturales, mágicos. Con esos dos, si tiene al menos dos elementos, usted quiere decir que está evaluando eso, está diciendo, sí, eso pertenece a un mundo, no llega y dice que es del mundo maravilloso, sino que da su argumento, su fundamento, su evaluación. Dice, tiene esto y esto, ¿ya? Eso es una evaluación. Ahí usted está utilizando una habilidad de orden superior. Esto no lo hace cualquiera. Lo que hace en la generalidad es que se quedan con el mundo maravilloso y cruzan líneas y ponen este con este otro y quedan hasta ahí. Pero ustedes acceden a un nivel superior cuando dicen por qué.